25 países piden en un comunicado conjunto y de manera urgente al gobierno israelí el fin de la guerra en Gaza y el levantamiento de las restricciones a la ayuda humanitaria. Bienvenidos a esta nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia en Berlín. 25 países piden poner fin inmediatamente a la guerra en Gaza cuando el ejército israelí amplía sus ataques, sobre todo en el norte, que continúa bajo órdenes de evacuación forzosa, y en el centro de la franja, con la primera ofensiva terrestre israelí en la zona desde el inicio de la guerra. Moscú intensifica sus ataques aéreos contra la capital ucraniana y contra otros puntos en todo el país, mientras conocemos el anuncio del presidente ucraniano Zelensky de que una tercera ronda de negociaciones está prevista para este miércoles en Estambul. El presidente de Chile, Boric, anuncia que los mandatarios de México, Honduras, Reino Unido, Canadá, Sudáfrica, Dinamarca y Australia se van a unir a la Alianza Internacional en Defensa de la Democracia, que se reunió este lunes en Santiago de Chile y que Gabriel Boric lidera junto al jefe del gobierno español y los presidentes de Brasil, Colombia y Uruguay. La actualidad nos lleva a la Franja de Gaza. La ciudad de Deir al-Balah, en el centro de la franja, fue objetivo de bombardeos de artillería israelí este lunes, según informaba la Defensa Civil del enclave, controlada por Hamás, organización considerada terrorista por múltiples países. Esto ocurre un día después de que Israel ordenara a la población que saliera de esa zona. Hoy ha ampliado sus operaciones militares contra la localidad. También hoy los ministros de Exteriores de 25 países, además de una comisaria de la Comisión Europea, pedían a Israel poner fin a la guerra en el territorio palestino y permitir la entrada de suministros esenciales. Israel rechaza la declaración conjunta. Los bombardeos israelíes sobre Gaza no cesan. Esta madre perdió a su hijo en uno de los ataques mientras dormía. Atacaron la tienda que estaba junto a la nuestra. Mi hijo estaba durmiendo, estaba todo bien. Yo resulté herida en la pierna y a él lo alcanzó una esquirla aquí en el cuello. Nos dijeron que saliéramos de la tienda. Fui a despertarlo y lo encontré muerto. No tenemos nada que ver con nadie. No estamos vinculados ni a Hamás, ni a la yihad, ni a ningún otro grupo. Mi hijo ha muerto. Tengo 2 hijos y uno ya no está. ¿Quién me queda ahora? Por primera vez en 21 meses de guerra, las tropas terrestres israelíes avanzan hacia la ciudad central de Deir al-Balah, en Gaza. Allí tienen su base varias agencias humanitarias y es la única zona de Gaza que aún no ha sufrido una destrucción generalizada. Según fuentes israelíes, en esa zona podrían estar retenidos algunos rehenes. Durante semanas, decenas de miles de personas desplazadas del resto de Gaza buscaron refugio allí. Pero el domingo el ejército israelí ordenó su evacuación. Esperábamos que estas masacres se detuvieran, que alguien se pusiera de nuestro lado, que frenaran esta destrucción, pero no se ha hecho nada. Hemos llegado a un punto en el que ya no tenemos esperanzas, no esperamos nada de nadie. 25 países condenaron la muerte de civiles que esperaban en los puntos de reparto de ayuda en Gaza y exigieron el fin de la guerra. Alemania, sin embargo, decidió no sumarse a esa condena. En el comunicado se lee: el modelo de entrega de ayuda del gobierno israelí es peligroso. Genera más inestabilidad y niega la dignidad humana a la población de Gaza. Rechazamos la entrega insuficiente y fragmentada de ayuda, así como la muerte cruel e inhumana de civiles, incluidos niños, que solo buscan satisfacer sus necesidades más básicas: agua y alimento. La ONU señala que desde mayo más de 800 personas han muerto en Gaza mientras esperaban recibir ayuda. Israel rechazó esa cifra calificándola de alejada de la realidad. En más de 21 meses de guerra, las tropas israelíes no habían entrado por tierra en Deir al-Balah, en el centro de Gaza. Maya Siminovich, en Tel Aviv. ¿Qué más me puedes contar sobre ese operativo terrestre del ejército israelí y sobre cómo y a dónde huye la población? Hola Ana, la población se supone que es de 50.000 a 80.000 personas. Se les ha exigido que salgan de sus casas y busquen refugio en el sur, más al sur, en Mawasi.
Esto significa un desplazamiento de gente que se está produciendo, pero de manera gradual. No reciben ayuda tampoco para poder irse con sus enseres y con sus familias. La situación que ellos enfrentan, estos son personas que han sido desplazadas en múltiples ocasiones y esta ciudad es, como decía el informe, la que permanece todavía, la mitad de ella por lo menos, incólume. Por eso están ahí las organizaciones de ayuda humanitaria. También hay 3 pozos, hay una desalinadora y también hay el sistema de recogidas de aguas fluviales que funciona en este lugar para muchas regiones de Gaza, que está en enorme peligro, puesto que si la entrada en tierra de Israel es como Israel promete, probablemente nada de esto siga en pie en pocos días. La pregunta también que se hacen los familiares de los secuestrados, se han preguntado al ejército y al gobierno, porque nadie les ha dicho que esto va a ser así, si es que ellos creen o saben que allí están cautivos la mayoría de los rehenes. Y otra cosa más, no se sabe perfectamente si esto es un plan israelí para llevar a cabo de manera como ha empezado ya hoy, o si es algo que se va a detener y es una cosa que se pretende forzar a Hamás para que negocie en los términos que Israel propone en Doha, Qatar, porque siguen las negociaciones allí. Es lo que te iba a comentar, Maya, pero con todo lo que me cuentas resulta difícil de creer que, según una fuente de Hamás, el grupo islamista de Israel parecen estar logrando avances en ese intercambio de prisioneros palestinos a cambio de los rehenes israelíes. Hasta ahora ni siquiera sobre eso se han puesto de acuerdo, y esto en el día en que aumenta la presión internacional con ese comunicado que ya comentaba, en el que 25 países llaman a poner fin inmediatamente a la guerra. ¿Qué más me puedes contar tú? Sí, efectivamente, parece que hay muchas informaciones contradictorias, pero también hemos sabido que Israel ha acordado retirarse militarmente hasta muy el sur de Gaza, algo que no quería hacer hace unos cuantos días. Había también oficiales israelíes hoy que han dicho que las conversaciones van por buen lugar, de manera que las informaciones que recibimos de ambas partes son contradictorias. Lo que sabemos es que los países de la OCDE que han firmado este comunicado tan vehemente están diciendo, entre otras cosas, que la situación de Gaza ha alcanzado puntos insostenibles de sufrimiento y que esto tiene que parar ya, tiene que firmarse un alto el fuego, tienen que devolver a los rehenes y es algo que tiene que terminar, pero no se queda ahí. También critica fuertemente la política israelí en Cisjordania, critica la violencia de los colonos judíos para con los civiles palestinos. Critica en general la situación del país y de los territorios palestinos de una manera que tal vez no hemos oído antes de este modo, y además dice que va a llevar a cabo acciones concretas, solo que no ha especificado el comunicado qué acciones concretas son esas, y ha sido rechazado muy rápidamente por el Ministerio de Exteriores israelíes, que dice que este es el mensaje que Hamás no debería estar recibiendo ahora. Entienden que es como un refuerzo de Hamás y no tanto un llamado a la paz y a la concordia. Muchísimas gracias por todo esto, Maya. Un saludo hacia Tel Aviv. Y también se intensifica la guerra en Ucrania, con negociaciones hasta ahora estancadas, pero que, según el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, se van a reactivar esta misma semana en Estambul. Una nueva oleada de ataques rusos con drones y misiles sobre la capital, Kiev, causó este lunes la muerte de al menos 2 personas. Las fuerzas aéreas ucranianas afirman haber interceptado más de la mitad de los misiles lanzados. Los bomberos de Kiev apagan los últimos rescoldos. Este bloque de apartamentos fue alcanzado por misiles rusos a primera hora de la mañana, haciendo que muchos de sus residentes se refugiaran bajo tierra en busca de seguridad. El edificio ardía, pero los bomberos no podían trabajar porque seguían las explosiones. Primero misiles balísticos, luego de crucero. Permanecimos en el refugio todo el tiempo. Anoche nuestra capital fue objeto de un ataque masivo combinado de misiles y drones por parte de Rusia. Una vez más, este mes y el pasado, vemos que Rusia nos lanza un gran número de drones y misiles balísticos y de crucero. Según las autoridades, 4 distritos de Kiev fueron alcanzados en esta última oleada de ataques. Otras 4 ciudades ucranianas también fueron blanco de los bombardeos. La luz del día revela los daños causados en Kiev a viviendas, tiendas, una escuela y la entrada de una estación de metro.
donde la gente se había refugiado. El ataque fue aterrador. Había mucho humo y polvo. Todos nos asustamos mucho. Hubo un poco de pánico, pero sabemos cómo actuar. Todos nos hemos acostumbrado. Nos cuidamos unos a otros y también cuidamos de los animales. Y al volver a la calle, estos habitantes de Kiev, como muchos otros, se enfrentan a las secuelas del último bombardeo contra su ciudad. Rusia prosigue pues esos ataques con drones sobre ciudades ucranianas a gran escala. Saludamos a Marina Mirón, experta en defensa en el King's College de Londres. Marina, se habla mucho estos días, estas últimas semanas, de guerra de desgaste. Me pregunto, ¿lo es realmente también del lado ruso y en vista de la intensidad que vemos que están teniendo esos ataques? Buenas tardes. Pues lo que estamos viendo y lo que hemos visto en los últimos años en esta guerra es efectivamente una guerra de desgaste, pero tenemos que ver qué es lo que está pasando con los drones. Un motivo por el que vemos tantos drones es que Rusia está produciendo cada vez más drones. A pesar de los ataques ucranianos sobre las fábricas de drones en Rusia, dentro del territorio ruso, Rusia sigue teniendo la capacidad de fabricar, según algunos informes, hasta 1000 drones al día. Y luego está utilizando también en señuelos de drones que son más baratos, y ahora han modificado los drones para modificar más o menos la altitud del vuelo. Es decir, que para los ucranianos se hace cada vez más difícil interceptar estos drones. También el uso de guerra electrónica no funciona porque estos drones nuevos no utilizan GPS para navegar. Entonces, lo que estamos viendo es una concentración, es un enjambre de drones que Rusia hace unos meses utilizaba en distintos lugares y ahora se está concentrando en 2 o 3 sitios. Y por eso estamos viendo tantos drones con misiles de crucero, con misiles balísticos, con drones en señuelo. Entonces, para Ucrania es casi imposible interceptar todo lo que se dispara por parte rusa. Muchísimas gracias. Lo tenemos que dejar ahí, lamentablemente. Marina Mirón, gracias. Un saludo. Y es que queremos pasar a la economía con Belén y hablar de inversiones aquí en Alemania. Belén. Así es, buenas noticias aquí para el país, y es que en Alemania más de 60 empresas han anunciado planes para invertir más de 630.000 millones de euros en el país durante los próximos 3 años. El canciller alemán Friedrich Merz ha hablado este lunes de una de las mayores iniciativas de inversión de las últimas décadas en Alemania. El anuncio se produjo apenas unas horas antes de que Merz diera la bienvenida en la Cancillería de Berlín a directivos y representantes de cerca de la mitad de esas empresas, entre ellas compañías alemanas como Siemens y Deutsche Bank, así como el grupo inversor estadounidense BlackRock, del que Merz fue miembro del Consejo durante varios años antes de regresar a la política. En una comparecencia posterior, el canciller elogió la iniciativa. El mensaje que enviamos es muy claro. Alemania ha vuelto. Merece la pena volver a invertir en Alemania. No somos una economía del pasado, sino una economía del presente y, sobre todo, de futuro. Este gobierno federal quiere que Alemania vuelva a avanzar. Queremos facilitar inversiones en nuevas tecnologías e innovaciones y crear así los cimientos para una nueva fortaleza y un nuevo crecimiento y con ello prosperidad para todos. Ampliamos los detalles ahora con nuestro compañero José David Navarro desde Frankfurt. José, hablamos de que los empresarios han prometido invertir más de 600.000 millones de euros para relanzar la economía alemana. ¿Es suficiente para sacar a un país como Alemania del estancamiento económico? Hola Belén, ¿qué tal? Bueno, 631.000 millones de euros, como se pueden imaginar, es una cantidad muy alta, es mucho dinero, pero la pregunta que muchos se hacen aquí en Alemania es cuánta de este dinero era ya inversión comprometida con el gobierno alemán y con el país, y cuánta de la cantidad es inversión nueva. El desglose de esta cantidad no se sabe y eso ha hecho arreciar aquí en Alemania las dudas de si este paquete, esta
alianza de la que estamos hablando va a significar realmente un cambio, una novedad, un punto de inflexión en la situación económica del país. El presidente del Instituto IFO, uno de los más reputados del país, habla de exceso o advierte de exceso de entusiasmo y en esa iniciativa es verdad que van a participar empresas muy importantes como SAP, como Nvidia, como Airbus o como la fabricante de armamento Rheinmetall, a promesas de hasta el año 2028. Unas empresas, Belén, que se van a beneficiar, eso sí, a cambio de los planes del Gobierno de la reducción del impuesto de sociedades y de las reducciones de impuestos a cambio de, por ejemplo, y hacer inversiones como la compra de nueva maquinaria para la industria alemana. Gracias, José. Cambiamos de tema. El multimillonario estadounidense Elon Musk ha acusado este lunes a la Fiscalía de París de impulsar una investigación motivada políticamente contra su plataforma X, advirtiendo que representa una amenaza a la libertad de expresión. La compañía, de la que es propietario, rechaza todas las acusaciones y afirma que no cooperará con el proceso judicial. Francia investiga la red social por presunta manipulación de su algoritmo que habría favorecido injerencias extranjeras. La Fiscalía de París abrió una causa tras denuncias de un diputado y un alto funcionario que apuntan a una reducción de la diversidad de opiniones y la promoción de contenidos racistas y homofóbicos. Elon Musk, dueño de X, es acusado de intervenir directamente en la gestión de la plataforma desde su compra en el 2022. Le tomamos el pulso a este asunto con el periodista Argemino Barro, allí en Nueva York. Argemino, ¿cuáles son los detalles de la acusación y qué piden las autoridades francesas? Bueno, la investigación comenzó en enero de este año, como dices, cuando dos dignatarios franceses, uno de ellos un parlamentario, se quejaron oficialmente de que X podría estar incurriendo en una injerencia externa. Y luego este mes la investigación ha pasado a la Policía Nacional Francesa, a una unidad de investigaciones especiales, y quieren saber concretamente dos cosas. Primero, si el algoritmo de la red social X ha sido manipulado y segundo, si ha habido una extracción fraudulenta de datos personales de los usuarios de esta plataforma. Como decís, Elon Musk y la red social X han respondido que no conocen las acusaciones en detalle y han acusado al gobierno francés de haber lanzado una persecución política y de también coartar la libertad de expresión. Diferentes medios han contactado con la unidad especial francesa. Ha dicho que la investigación por ahora es en buena parte confidencial, pero efectivamente sospechan que podría haber habido una manipulación de los algoritmos y quieren, de hecho, acceder directamente a las recomendaciones del algoritmo y a los datos de los usuarios para saber si ha habido efectivamente dicha manipulación. Argemino, este no es el único conflicto que tiene X aquí en Europa. ¿Cuáles son los otros frentes abiertos de esta red social? Bueno, el más importante es la investigación que también abrió por su parte la Comisión Europea en diciembre del 2023 para ver si X respetaba la Ley de Servicios Digitales, que tiene como objetivo proteger a los usuarios de las redes sociales de contenidos ilegales y de desinformación y también velar por la transparencia de estas empresas. La investigación ya ha presentado algunas conclusiones preliminares y se espera que este mismo verano pueda plantear exigencias a X e incluso ponerle multas de 1.000 millones de dólares. Estamos ante un contexto interesante, no solamente a nivel de Francia y la Unión Europea. Hay evidencias de que efectivamente con Elon Musk la cantidad de desinformación y de contenidos racistas y homófobos en la red social X han aumentado de forma exponencial desde 2022. Y luego hay una dimensión política. La administración Trump ha defendido a las empresas americanas como X. Un buen ejemplo es aquel discurso en la conferencia de Múnich del vicepresidente J.D. Vance en febrero, en el que acusó a los gobiernos europeos de violar presuntamente la libertad de expresión y de presionar a empresas como X. Argemino Barro, Nueva York, gracias por esta conexión. A ustedes. Hasta aquí la economía de este día, pero seguimos con más temas, Ana. Seguimos con más noticias internacionales que queremos destacar a esta hora. El primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, prometió permanecer en el cargo pese a que su coalición de gobierno perdió la mayoría parlamentaria en las elecciones celebradas este domingo. Unos comicios marcados por el avance del partido de ultraderecha nacionalista Sanseito. La debilidad de la economía y la creciente inmigración están alimentando el auge del populismo en el país.
El Palacio Real de Caserta en Italia ha cancelado los conciertos previstos del director de orquesta ruso Valery Gergiev, quien apoya abiertamente al presidente ruso Vladimir Putin y no ha condenado la invasión de Ucrania por parte de Moscú. Gergiev fue despedido de la Filarmónica de Múnich en marzo de 2022. El activista keniano de derechos humanos Boniface Mwangi fue liberado este lunes bajo fianza tras ser acusado de posesión ilegal de municiones por su papel en las protestas antigubernamentales del mes pasado. Mwangi fue detenido en su domicilio el fin de semana y acusado de facilitar actos terroristas, cargo que le fue retirado. 19 personas murieron en las manifestaciones contra el gobierno del presidente William Ruto. Este lunes tiene lugar en Santiago de Chile una cumbre que lleva por título En defensa de la democracia, con la participación de Chile como anfitrión, España, Brasil, Colombia y Uruguay. El presidente chileno, Gabriel Boric, anunció además que los mandatarios de México, Honduras, Reino Unido, Canadá, Sudáfrica, Dinamarca y Australia decidieron también unirse a esa alianza internacional en defensa de la democracia. El objetivo de la reunión, avanzar en un posicionamiento compartido en favor del multilateralismo, la democracia y la cooperación global basada en la justicia social. Las propuestas que resulten de la cumbre se van a presentar en otra reunión posterior que se dará durante el 80º periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas prevista para septiembre en Nueva York. La cumbre se da en un marco de grandes avances de la ultraderecha en todo el mundo, con el presidente estadounidense Donald Trump como líder mundial. Y antes de nuestro informativo le preguntábamos a nuestra compañera en Santiago de Chile, Jacinta Molina, sobre esas propuestas de los gobernantes en su defensa de la democracia y frente a la desinformación y los extremismos. Más temprano se presentó esta declaración conjunta de los 5 mandatarios progresistas iberoamericanos, donde delinearon un plan de acción que dividen en 3 ejes para, dicen, defender la democracia. El primero de ellos es promover y fortalecer las instituciones democráticas y también promover un multilateralismo que, dicen, sea renovado y también inclusivo. En segundo lugar, proponen combatir la desinformación, sobre todo en tiempos de auge de la inteligencia artificial. Y por último, también combatir la desigualdad para así, dicen, hacer frente a movimientos que buscan el retroceso democrático. Los mandatarios apuntaron no solamente a los movimientos de ultraderecha, a nivel internacional, sino también en el caso del presidente del gobierno español, apuntó a la derecha tradicional que dijo ha sucumbido a los discursos más extremos. Jacinta, me pregunto, ¿cómo pretenden estos países progresistas impulsar y contribuir a una plataforma en defensa de las instituciones democráticas, como quieren hacerlo sin ser tachados de ser una simple alianza de izquierdas sin contrapesos políticos, por ejemplo? Bueno, de momento se anunció algo que tú ya adelantabas, que es la inclusión de otros países en el encuentro que se va a desarrollar en septiembre en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde van a presentar estas propuestas. Canadá, Reino Unido, Australia, entre otros, México también, para poder ampliar esta alianza, aunque todos de carácter progresista. Asimismo, se anunció una nueva cumbre a realizarse en España el próximo año. Han surgido algunas críticas a nivel interno, sobre todo desde la oposición de derecha acá en Chile, en la previa a esta cumbre, a las cuales respondió durante esta jornada el presidente Gabriel Boric, anfitrión de esta cita y quien, recordemos, va a dejar el cargo en marzo del próximo año, aseverando que nunca era mal momento para fortalecer la democracia y también hablar sobre la defensa a los derechos humanos. Jacinta, el encuentro se celebra en momentos en que hay un creciente avance de partidos y gobiernos de ultraderecha en Europa y América Latina. Ya lo comentábamos brevemente. ¿Qué mensaje lanza esta cumbre al avance de esa ultraderecha y más concretamente a Estados Unidos? Estados Unidos no se abordó de manera explícita en este encuentro, pero ha marcado el contexto en la previa, sobre todo por los aranceles anunciados por Donald Trump. Uno de los puntos que aborda la declaración conjunta publicada más temprano va en línea de promover una relación multilateral entre los países y también formas de cooperación que respeten la soberanía, sean transparentes y también inclusivos, lo que se podría leer como un mensaje a estos movimientos y sobre todo también lo que está aconteciendo con las políticas arancelarias del gobierno de Donald Trump. Jacinta Molina, en esa cumbre, muchísimas gracias desde Santiago de Chile.
Nos vamos a Venezuela, donde la Fiscalía abrió una investigación por denuncias de torturas a los migrantes venezolanos que Estados Unidos deportó a prisiones de alta seguridad de El Salvador, acusados de pertenecer al Tren de Aragua, una banda delictiva que Trump declara organización terrorista. Los 252 venezolanos regresaron a su país el viernes en un canje de prisioneros entre Washington y Caracas, que a cambio liberó a 10 ciudadanos y residentes estadounidenses detenidos en Venezuela. El fiscal general venezolano Tarek William Saab señaló al presidente salvadoreño Bukele y pidió a la Corte Penal Internacional, a la ONU y a otras fiscalías que investiguen las presuntas torturas a los presos. Según Saab, 80 funcionarios del Ministerio Público entrevistaron a los repatriados y recogieron denuncias de abusos sexuales, de golpizas diarias, de uso de balas de goma y de comida podrida. Más cosas. El narcotraficante ecuatoriano José Adolfo Macías, alias Fito, compareció hoy por primera vez ante una jueza de instrucción en Nueva York, declarándose no culpable de los delitos de narcotráfico y posesión de armas de los que se le acusa. Fito, quien fuera extraditado el domingo desde Ecuador, pidió una revisión médica alegando sufrir de artritis, hipertensión y secuelas de esquirlas de bala. Macías debía comparecer el 19 de septiembre ante el juez que llevará adelante su caso. La Fiscalía neoyorquina acusa al capo ecuatoriano de inundar Estados Unidos y otros países con drogas y de medidas extremas de violencia en su búsqueda de poder y control. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva dijo que las sanciones estadounidenses a los jueces que llevan el juicio en contra del expresidente Jair Bolsonaro son una interferencia en el sistema de justicia. El gobierno estadounidense revocó los visados de 8 de los 11 magistrados de la Corte Suprema de Brasil en el marco de un paquete de sanciones como represalia al proceso contra Jair Bolsonaro. En Brasilia, el pasado domingo, cientos de partidarios del exmandatario protestaron en contra de las medidas cautelares del exmandatario, entre las que están la imposición del uso de tobillera electrónica y la prohibición de acceder a sus redes sociales. Bolsonaro fue acusado de presuntamente diseñar un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022 y está bajo investigación. Se celebra en Bélgica la fiesta nacional. En Bruselas, la capital, un desfile militar recorrió las principales avenidas y plazas de la ciudad, mientras los ciudadanos disfrutaban de distintos eventos en parques de varias ciudades del país. En este día se conmemora la coronación de Leopoldo I en 1831, primer rey de Bélgica. Con estas imágenes nos vamos. En nombre de todo el equipo, gracias por estar ahí.